Hola, vamos a revisar la clase número 3 del área de servicios de alimentación del curso de preparación para el examen EGEL Plus Nutri. El tema que vamos a estar revisando aquí va a ser el de la norma 605 del año 2016. Si nosotros recordamos, esta norma nos sirve precisamente para poder obtener el distintivo H, es decir, nos da los lineamientos para poder obtener este tipo de reconocimiento. Y bueno, específicamente nos vamos a basar en las disposiciones técnicas. Así que comencemos nuestro video revisando nuestro caso en el cual nos presentan a nosotros que en el servicio de alimentación de un hospital privado se requiere supervisar las buenas prácticas de higiene y sanidad para renovar el distintivo H. Y las disposiciones técnicas de calidad e higiene que presenta el servicio de alimentos son: las instalaciones físicas cumplen con los pisos y paredes, puertas y techos de fácil limpieza que evitan acumulación de agua y suciedad. La recepción de alimentos se encarga de corroborar las temperaturas internas y de evaluar las características organolépticas de los alimentos que ingresan a fin de aceptar o rechazar precisamente los productos. Y en el almacén de alimentos de secos se guardan las latas aplicando el sistema PEPS, que es el sistema de primeras entradas y primeras salidas, y se supervisa que no tengan abolladuras, abonamientos o corrosión. Con base en la norma 605 del 2016, ¿qué otras condiciones se deben de considerar en el almacén de productos? Para nosotros poder contestar a esto, nuestras opciones de respuesta son: en el almacén se pueden colocar los alimentos en el inciso A, en anaqueles con una distancia de 10 centímetros del piso y en cajas de madera; inciso B, en anaqueles con tarimas de madera y en cajas de cartón corrugado; o inciso C, en anaqueles de superficie inerte y sin dejarlos en el piso. Entonces, para nosotros poder escoger nuestra respuesta correcta, pues necesitamos conocer precisamente la norma 605, hacer un análisis de esta, y específicamente aquí de lo que nos están hablando son las disposiciones de las buenas prácticas de higiene y sanidad, que es realmente en lo que se basa esta norma, y de lo que son las disposiciones técnicas. Y para este caso necesitamos saber sobre instalaciones físicas, recepción de alimentos y almacenamiento de alimentos. En el caso específicamente nos están hablando sobre almacenamiento de alimentos, entonces lo tenemos que manejar, pero aún así también en el caso nos hablan sobre recepción de alimentos, que nos lo pueden preguntar en el examen, o sobre instalaciones físicas. Así que comencemos revisando un poco sobre la norma 605, específicamente algunas de las disposiciones técnicas que abarca esta norma, ya que la norma tiene lineamientos bastante extensos y pues bueno, no nos alcanzaría en este video para revisar absolutamente todos. Entonces empecemos con lo que es la norma 605. ¿Qué es la norma 605? Es una norma que nos da los lineamientos para promover y fomentar las buenas prácticas de higiene y sanidad, es decir, para que nosotros evitemos que haya contaminación de alimentos, conocidas como las ETAs, es decir, contaminación bacteriana, que puede provocar ETAs, que son enfermedades transmitidas por los alimentos, ya que en un servicio de alimentos pues no podemos permitir que haya este tipo de contaminación, porque los comensales se nos enfermarían y sería un problema grave de salud. Específicamente en México pues existe un reconocimiento en ciertas instituciones que cumplen con todos estos lineamientos de la norma 605, para que puedan garantizar a los comensales que acuden a comer con ellos que los alimentos pues están libres de cualquier tipo de contaminación, y que es casi imposible que se puedan enfermar por los alimentos que consumen ahí. Entonces, esta norma se va a aplicar a todas las fases del servicio de alimentos, que son la recepción, el almacenamiento, la preparación y el servicio de los alimentos. Ahora, esta norma lo que hace es que si tú cumples con todos sus lineamientos, te van a otorgar el distintivo H, y este distintivo tiene una vigencia de 1 año y puede ser renovado cada año. Y entonces, pues cada año pues tienes que cumplir con estos lineamientos. Por lo tanto, ¿qué es el distintivo H? El distintivo H es este reconocimiento que se entrega por parte de Secretaría de Turismo, es decir, por la SECTUR, a todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de higiene que marca esta normatividad. Entonces, todas nosotros que vamos a comer a algún lugar que tiene un reconocimiento distintivo H, lo que te está diciendo es que se cumplen con todos los lineamientos de higiene y sanidad que evitan que haya contaminación de alimentos y que te puedas enfermar por los alimentos que consumes en estos establecimientos. Ahora, con respecto a lo que serían las disposiciones técnicas que nos maneja, son varias, pero en las que nos vamos a enfocar en este video son instalaciones físicas, recepción de alimentos y almacenamiento de alimentos, que son precisamente en los que se enfoca nuestro caso a resolver. Entonces, en lo que son las instalaciones físicas, ¿a qué se refiere la norma aquí? Pues habla precisamente de cómo deben de ser pues todas las características de lo que sería el piso, las paredes, el techo, cómo debes de cuidar todo esto. Entonces, en el caso precisamente de pisos, paredes, puertas y techos, pues te menciona que todas tienen que ser de fácil limpieza y debes de evitar la acumulación de agua y suciedad. Además, que no deben de existir grietas, hendiduras u orificios, y si existen pues tienes que resanarlos.
En cuestión de lo que son las coladeras, deben de estar limpias, sin estancamiento y mantenerse en buen estado, pues para garantizar que se evite contaminación. En las áreas de manejo de alimentos y bebidas no debe de haber goteras, porque si existieran goteras, ¿qué pasaría? Pues se puede gotear esto a los alimentos y automáticamente se estarían contaminando. Y también se tiene que evitar la contaminación de las materias primas, o sea, todo el enfoque es evitar que se contaminen los alimentos que se están preparando. Además de esto, también tenemos que ver que en las áreas de manipulación de los alimentos debe de existir una ventilación, no puede existir exceso de calor porque esto pues también puede provocar la contaminación de los alimentos porque entre más suba la temperatura los alimentos pues tienen mayor crecimiento bacteriano y más si no se someten a un método de cocción o a un método de refrigeración y debes de evitar la condensación del vapor. En las áreas con ventilación natural, es decir, si tú tienes ventanas para que entre o puertas para que pueda entrar el aire, pues debe de tener mallas que eviten la entrada de plagas, porque imagínense que entra una mosca y entonces la mosca se para en algún tipo de alimento que ya está preparado o que ya está listo para servirse y automáticamente lo va a contaminar y eso pues puede ocasionar problemas de salud para la persona que lo consuma. También se deben contar con campanas de extracción y o filtros limpios y en buen funcionamiento, ya que pues también están en contacto directo con los alimentos que se están preparando. Y en el caso de lo que serían la luz, tanto los focos como las fuentes de luz deben de tener protección para que, pues por en el caso de que se llegue a romper o estallar lo que sería un foco, pues no caigan directamente a los alimentos o a las personas que están preparando los alimentos. Ahora, con respecto a lo que sería también, la iluminación tiene que ser suficiente y adecuada para evitar cualquier tipo de accidente durante las actividades de la preparación o del servicio de los alimentos. Y en cuanto a las instalaciones de plomería y ductos, no deben de presentar reflujo ni fugas. Imagínense una fuga de gas lo que podría ocasionar en un servicio en una cocina de alimentos. Y las tuberías deben de estar bien identificadas, cuáles son las de agua, cuáles son las de gas. Y en cuanto a cisternas y tinacos, deben de estar protegidos de contaminación, corrupción y permanecer tapados, ya que el agua que se va a almacenar aquí es la que se va a utilizar pues para desinfectar los alimentos, para lavar y desinfectar todo lo que es el plaqué o todo lo que es la loza, entonces pues tiene que estar en buenas condiciones. Ahora, cambiando un poco de lo que son las instalaciones físicas, nos vamos a la recepción de los alimentos. Como nosotros sabemos, una de las principales actividades que se hace en un servicio de alimentos, pues es recibir todos los alimentos que se van a utilizar o la materia prima para preparar. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que verificar primero los envases de los alimentos que van a entrar. Tenemos en el área de recepción que asegurar que están íntegros y que están limpios desde que ingresan a lo que es la cocina o antes de que ingresen al almacén. Deben de revisar las fechas de caducidad o consumo preferente precisamente para que no estemos recibiendo productos que ya vienen caducados y se corra el riesgo de que se le pueda dar al comensal alimentos pues que ya no están en buenas condiciones. También se tienen que revisar en los productos precederos que vienen enhielados que no estén en contacto directo con el hielo, es decir, que tengan en este caso su empaque y que no estén en contacto directo con el hielo, pues que precisamente para evitar todo este tipo de contaminación que se puede haber. Se debe de evaluar las temperaturas internas y características organolépticas de los alimentos. De hecho, la norma nos menciona cómo debes de recibir diferentes productos como por ejemplo el pollo, res, cerdo, etcétera, para que puedan ingresar al servicio de los alimentos. O sea, tienes que revisar colores, tienes que revisar aroma y otro tipo de características para que los puedas aceptar, nada más para que entren al servicio de alimentos. Ahora, con respecto a lo que serían las temperaturas, alimentos que son potencialmente peligrosos. ¿Qué es un alimento potencialmente peligroso? Es un alimento pues que tiene un alto riesgo de contaminarse bajo muchas circunstancias. Entonces, estos alimentos pues se deben de tener mucho cuidado porque pues primero se deben de recibir una temperatura de 4 grados centígrados para así considerar que no se están contaminando o mejor dicho, que no están teniendo un crecimiento bacteriano importante y si son congelados pues también deben de estar a menos 18 grados centígrados. Y así es como los tienes que recibir. Ahora, en el caso de lo que son alimentos congelados, tienes que revisar que no tengan signos de descongelación o recongelación. ¿Por qué? Porque esto también nos estaría indicando a nosotros que existió crecimiento bacteriano. Cuando un alimento se está descongelando, precisamente, pues tiene un alto riesgo de que haya un crecimiento del número de bacterias que existen y entonces exista mayor contaminación. Además que también esto provoca que no existan buenas características organolépticas del producto. No es lo mismo que ya venga descongelado y que ya haya tenido como ciertos cambios en las cuestiones físicas a un producto que viene congelado, nunca se ha descongelado hasta el momento y ahora que tú lo descongeles, pues las características organolépticas no van a tener un impacto tan fuerte en una única descongelación. Ahora, en cuestión de lo que sería las temperaturas, se tiene que llevar un registro cuando entran en recepción precisamente para tener un control de todo esto y garantizar que desde que iniciaste recibiendo el alimento venía en buenas condiciones. Y por último, pues no se deben de colocar los alimentos o recipientes directamente en el piso porque aunque esté limpio, pues tienes un alto riesgo de que exista contaminación.
En cuanto al almacenamiento de alimentos, hay diferentes tipos de almacenamiento. Nosotros nos estamos enfocando al de secos y en el almacén de secos lo que nosotros hacemos es primero ingresa el alimento y se hace lo que es el sistema PEPS, que es el de primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Primeras entradas, primeras salidas. Lo primero que entró es lo primero que sale. Entonces los alimentos que yo ya tengo almacenados de hace tiempo son los primeros que tienen que salir y los que ingresaron el día de hoy son los que coloco hasta atrás del almacén. ¿Para qué? Para que primero salgan los, por así decirlo, los que ya llevan más tiempo, son más antiguos o más viejos y evitar que tengamos mermas así de, ah, ya caducó y no me había dado cuenta y lo tengo que tirar, ¿no? Entonces eso es el sistema primeras entradas, primeras salidas. Lo que ya lleva más tiempo se coloca al principio, lo que acaba de entrar se coloca al final y entonces poco a poco se va recorriendo para que esto que hoy entró y que en un futuro ya va a ser lo que ya lleva tiempo, pues vuelva a salir. En cuestión de lo que sería el almacén, también tiene que estar el almacén tiene que estar limpio y si se van a colocar en recipientes ciertos productos, estos tienen que estar limpios, tienen que estar en superficie inerte, tienen que estar en buen estado y tienen que estar cubiertos, identificados y en orden. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, destapados los recipientes, no puedo dejar en contacto directo con el aire los productos, entonces todo tiene que estar bien tapado, identificado y en orden. No se puede almacenar directamente sobre el piso, vuelvo a lo mismo, aunque el piso esté limpio, se desinfecte, pues corremos riesgo de contaminación o que exista algún tipo de plaga y entonces se pueda meter o introducir a nuestros alimentos. Se deben de utilizar el uso de tarimas de madera. La madera genera mucha contaminación y el crecimiento de plagas, entonces pues no está permitido en un servicio de alimentos que busca tener la obtención del distintivo H. Tampoco se puede almacenar en cajas de cartón o costales, igual por lo mismo. El cartón también genera mucha contaminación y ahí lo que serían plagas como por ejemplo cucarachas y en el caso de costales pues igual tenemos el riesgo de que entre algún tipo de plaga porque no está correctamente tapado. En cuestión de lo que sería el almacén, pues tampoco puedo almacenar en cajas de madera, en este caso guacales, por lo mismo, por el crecimiento de lo que serían ciertas plagas. Y bueno, en cuestión de lo que son los productos enlatados, no puedo recibir productos, mejor dicho, no puedo almacenar productos que estén golpeados. En el caso de que se hayan golpeado durante lo que sería la manipulación para almacenarse, se tienen que vaciar en otro recipiente y se tienen que utilizar lo más pronto posible, se tienen que fechar y estar bien identificados. Si no se usan de forma pronta o consideramos que ya no es adecuado que se utilicen porque ya sufrieron este tipo de golpe, y entonces lo que vamos a hacer es que se van a colocar en un área de rechazados para que nadie los utilice. En cuanto a las latas, pues debemos también de ver que recepción no nos las vaya a mandar abolladas, abombadas o con corrosión. Por eso desde recepción pues se detiene que esto pase a almacén. Pero de todas formas almacén si llega a ver que se le pasó a lo que es la parte de recepción pues los tiene que rechazar. Y todo lo que son los productos de rechazados deben estar bien identificados y separados. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que ya no tienen las características adecuadas para utilizarse en el área de preparación y menos para servirlos a nuestros comensales. Entonces, con todo esto, lo que nos queda claro que en la parte de almacenamiento, para seguir cumpliendo con los lineamientos de la norma 605, lo que tenemos que tener son anaqueles de superficie inerte y no podemos dejar los productos en el piso como ya lo expliqué. Y pues en las otras respuestas no pueden ser correctas porque no podemos tener anaqueles que estén a 10 centímetros del piso, deben de ser a 15 centímetros, no pueden estar en cajas de madera los productos en el almacén, tampoco los anaqueles pueden tener tarimas de madera, ya dijimos que la madera es una de las cuestiones contaminantes más importantes y las cajas de cartón tampoco se pueden utilizar porque ya promueven todo el crecimiento, el desarrollo de lo que sería la plaga. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso C, el de anaqueles de superficie inerte y sin dejarlos en el piso. Con esto termino nuestro video, así que te invito a darle like al video, a suscribirte al canal para seguir recibiendo más información sobre el curso de preparación para el examen EGEL.